solo polo. Y el otro extremo del electrodo está unido a una central terminal. Entonces, las derivaciones bipolares, ¿sí? Decíamos, toman la diferencia de potencial entre dos polos. Así vamos a ver cómo vamos a construir el triángulo a partir de estas derivaciones. Para este triángulo únicamente vamos a utilizar las derivaciones de los miembros. Las derivaciones precordiales son también derivaciones unipolares porque miden el potencial de un solo polo y el otro extremo del electrodo queda unido a una central terminal. Pero las derivaciones precordiales van a registrar la actividad eléctrica en un plano sagital, ¿sí? Mientras que las estándar lo hacen en el plano frontal. Entonces decimos que la derivación D1 va a medir el potencial o la diferencia de potencial entre el brazo izquierdo y el brazo derecho. Vemos aquí, esto sería el electrodo y vemos aquí que se está colocando realmente en el antebrazo izquierdo y en el antebrazo derecho. Es exactamente lo mismo si nosotros colocamos el electrodo en el brazo o como vemos acá en el hombro izquierdo. Entonces, D1 va a medir la diferencia de potencial entre brazo izquierdo y brazo derecho. La derivación de 2 mide la diferencia de potencial entre el brazo derecho y la pierna izquierda. Y la derivación de 3 va a medir la diferencia de potencial entre la pierna izquierda y el brazo izquierdo. Este electrodo que vemos aquí colocado en la parte derecha, en la pierna derecha, es nada más lo que llamamos un electrodo de tierra. Así, cada derivación además tiene una carga eléctrica. Por ejemplo, aquí vemos la derivación de 1, que va a medir la diferencia de potencial, decíamos, entre brazo izquierdo y brazo derecho. En este caso, el brazo izquierdo es positivo y el lado derecho es negativo. La diferencia de potencial en la derivación de 2 es entre el brazo derecho y la pierna izquierda. En este caso, la pierna izquierda va a ser positiva y el brazo derecho negativo. Esto quiere decir que si la derivación de 2, por ejemplo, es positiva, ¿hacia dónde vamos a dirigir nuestro vector? ¿Qué sentido le vamos a dar? Lo orientamos hacia la pierna izquierda si es positivo. Y si es negativo, lo vamos a orientar hacia el brazo derecho. Y finalmente, D3 es la diferencia de potencial entre la pierna izquierda, que en este caso va a ser positiva, y el brazo izquierdo, que ahora va a ser negativo. Esas son las derivaciones bipolares y, como decíamos, miden la diferencia de potencial entre dos polos. Ahora, las derivaciones unipolares, ¿sí?, van a registrar, como decíamos, únicamente el potencial de un solo polo. Y aquí tenemos el ejemplo de ABR. Entonces, ABR va a registrar el potencial del hombro derecho, ¿sí? Y el extremo distal del electrodo va a estar unido a una terminal. La derivación ABL va a registrar la actividad del brazo izquierdo, que en este caso va a ser la positividad, y su parte distal va a ser negativo, unida a la
terminal que habíamos mencionado. Y finalmente, ABF es la derivación que registra el potencial de la pierna izquierda, siendo este su porción positiva de la derivación y la parte distal va a ser negativa. ¿Sí? Entonces, si lo hacemos así, ya construimos nuestro triángulo. ¿Sí? Y vean cómo cada una de las derivaciones tiene un extremo positivo y un extremo negativo. ¿Sí? Lo volvemos a repetir: de 1, su extremo positivo en el brazo izquierdo y negativo en el brazo derecho. De 2, positivo en la pierna izquierda, negativo en el brazo derecho. Y de 3, positivo en la pierna izquierda y negativo en el brazo izquierdo. Ahora, sabemos pues que cada derivación tiene una polaridad y debemos entonces marcar cuál será la porción neutra de cada una de las derivaciones. Así, por ejemplo, entonces yo les preguntaría, ¿cuál sería la porción neutra de D1 a partir de la cual fuera positivo o fuera negativo? Entonces, la porción neutra de D1 va a estar dada por una línea perpendicular, que sería la derivación ABF. ABF entonces nos determina el punto neutro de D1, a partir del cual será positivo o será negativo. En D2, la derivación que nos señala la parte neutra de D2 va a ser ABL, ¿sí? Porque ABL resulta ser perpendicular a D2. Y a partir de aquí será positivo o será negativo. Y finalmente, la porción neutra de D3 va a ser la perpendicular o la derivación ABR. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí va a ser positivo o será negativa la derivación D3. Bien, aquí estamos viendo el triángulo, ¿sí? Vemos ABR nos marca el punto neutro de D3, ABL nos marca el punto neutro de D2 y ABF nos marca el punto neutro de la derivación D1. Ahora necesitamos saber cuáles serían las porciones neutras de las derivaciones unipolares. Y entonces, ¿cómo saber cuál es la porción neutra, por ejemplo, de ABR? Bueno, si ya sabemos que ABR es perpendicular a D3, lo único que tenemos que hacer es trazar una línea paralela de D3 que pase por el centro del triángulo. Y entonces, en forma imaginaria, aunque nos va a salir un poquito chueco porque esto necesitamos hacerlo con escuadra, marcaríamos así, digamos, en forma recta, ¿verdad? La paralela de D3 que pase por el centro del triángulo. Y entonces, a partir de aquí, vamos a tener que ABR será positivo o ABR será negativo. Lo mismo pasa con ABL. Para buscar la porción neutra o la parte neutra de ABL, vamos a trazar una paralela de D2 que pase también por el centro del triángulo. ¿Sí? Y aquí entonces ya tendríamos la línea central de ABL, una paralela de D2. A partir de aquí será positivo ABL y a partir de aquí será negativo. Y lo mismo vamos a hacer con ABF.
ABF, vamos a trazar una paralela de D1 que pase por el centro del triángulo. Y entonces veríamos algo parecido así. ¿Sí? A partir de aquí, ABF será positivo o a partir de aquí será negativo. Y entonces, se fijan, ya tenemos a las 6 derivaciones con una porción positiva, una porción negativa y una parte neutra. Y aquí ya lo vemos en forma un poquito más explícita. Tenemos el triángulo de Itoven, aquí lo vemos. Aquí vemos el triángulo de Itoven, ¿verdad? La derivación de 1, ya decíamos su parte positiva, la parte negativa, y aquí la parte neutra de D1. D2, su parte positiva, su parte negativa, y la porción neutra de D2. D3, su parte positiva, su parte negativa y la parte neutral de D3, el punto neutro de D3. En ABR, ya decíamos, esta es su porción positiva, su porción negativa y su perpendicular será una paralela de D3, que sería esta. Y entonces aquí marcamos punto neutro de ABR. ABL, aquí lo tenemos. Tenemos su parte positiva, su parte negativa y la porción neutra será la paralela de D2, que es esta, y que pasa por el centro del triángulo. Y finalmente tenemos la paralela de ABF, perdón, de D1, que marca la porción neutra de ABF. Entonces, a partir de aquí, ABF será positivo y a partir de aquí será negativo. Bien, les voy a pedir que ustedes construyan este triángulo, ¿sí? Porque lo vamos a utilizar cada vez que hagamos la lectura del electrocardiograma. Fíjense que a partir de este triángulo, nosotros podemos dirigir el vector de activación, ya decíamos, tanto auricular como ventricular, y el vector de repolarización ventricular. Y vamos a dar un ejemplo. Vamos a pensar que nuestro vector de activación ventricular sea un vector que se dirige a los 60 grados, ¿sí? Es decir, AQRS, decimos, se dirige a 60 grados. Cuando decimos AQRS, es que nos estamos refiriendo al vector de activación, ¿verdad? A un vector de activación, en este caso, del complejo QRS o ventricular. Y fíjense que a partir de este valor, nosotros podemos deducir cómo serán las derivaciones estándar o derivaciones de los miembros. Por ejemplo, a ver, Brandon, si tenemos este vector de más 60 grados, ¿cómo va a ser la derivación de 1 en el electrocardiograma? ¿Va a ser positiva? ¿Va a ser qué? Positiva. Positiva. ¿Por qué positiva? Porque está de este lado en el cuadrante inferior, pues derecho, y eso significa que está yendo hacia positivo. Porque si estuviera acá, sería negativo. Ay, no sé, no me supe explicar. No.
Bueno, este es más bien el cuadrante inferior izquierdo, ¿verdad? Este, este que estamos señalando aquí sería cuadrante inferior izquierdo. Pero, ¿por qué o cómo saber si, cómo va a ser la derivación de uno cuando tenemos un eje eléctrico a más 60 grados? A ver, Grecia, No sabría decirle, doctor. no le escucho muy bien. No sabría decirle. A ver, más fuerte porque no la alcanzo a escuchar. No sabría decirle. No le alcanzo a escuchar bien. Fíjense que ahorita vamos a entonces aprovechar las propiedades que decíamos que tiene un vector. Si se acuerdan que decíamos, un vector lo podemos proyectar hacia donde nosotros queramos. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo saber cómo va a ser la derivación de 1 cuando el eje eléctrico es más 60 grados? Lo único que tenemos que hacer es proyectar este vector de más 60 grados que vemos aquí y lo vamos a proyectar en la derivación de 1. Y de 1 ya sabemos que es esta. Entonces, ¿cómo se va a proyectar nuestro vector de activación en la derivación de 1? Ahora sí, Brandon, ¿cómo lo va a proyectar? Hacia 0 grados, ¿no? Se proyecta hacia 0 grados. No, pero acuérdense que la D1 es acá arriba, la que tenemos acá. Esta es D1. Entonces, ¿cómo lo vamos a proyectar aquí? ¿Hacia el hombro izquierdo o hacia el hombro derecho? Hacia el hombro izquierdo. Izquierdo. ¿Y el hombro izquierdo es positivo o negativo? Es negativo. ¿El hombro izquierdo es positivo o negativo? Es positivo, pero Positivo. sí, Y es positivo. entonces, ¿qué tendríamos en D1? Una positividad. ¿Sí? Entonces, la derivación de 1 sería una derivación positiva. ¿Sí? Porque se proyecta en el lado positivo de D1. ¿Cómo sería la derivación de 2 en este ejemplo? ¿Positiva, negativa o neutra? No hay más. ¿Cómo sería de 2? Acuérdense que esta es de 2. ¿Cómo se va a proyectar? ¿Hacia la pierna izquierda o hacia el hombro derecho? Hacia la pierna izquierda también sería positivo. Entonces, de 2 también vamos a tener una positividad. ¿Cómo va a ser la derivación de 3, que sería esta? ¿Cómo sería? ¿Positiva, negativa o neutra? Sería neutra, doctor. Neutra. Aquí tenemos el punto neutro de D3. Entonces, ¿dónde se va a proyectar? ¿En el lado positivo o el lado negativo? El lado positivo. Positivo. Entonces tendríamos una pequeña positividad. ¿Cómo va a ser la derivación ABR? ABR es esta. ¿Cómo se va a proyectar en ABR? Este es el lado positivo de ABR. ¿Cómo se va a proyectar? Hacia el lado negativo de ABR. ¿Cómo va a ser esta derivación en ABL? Acuérdense que esta es ABL. No sé si le alcanzan a ver porque el puntito está muy delgado. ¿Cómo va a ser la proyección en ABL? Va a ser isoeléctrica, porque fíjense que esta
esta proyección es paralela a D2 y D2 ya sabemos que nos marca el punto neutro de ABL. Y entonces en ABL vamos a tener una deflexión positiva y negativa, es decir, una proyección isoeléctrica, ¿sí? Y finalmente, como va a ser en ABF, se dirige hacia la pierna izquierda y entonces la proyección en ABF va a ser una proyección positiva, ¿sí? Entonces, fíjense cómo a partir del eje eléctrico nosotros podemos deducir cómo va a ser la morfología en las derivaciones estándar o de los miembros. Bueno, aquí me adelanté un poquito. El triángulo que habíamos construido, ¿sí?, que es el triángulo con las 6 derivaciones, lo vamos a encerrar en este círculo, ¿sí? Y al encerrarlo en el círculo, nos permite darle valores, ¿sí? Aquí en la mitad del círculo, que sería la paralela de D1, vamos a tener a 0 y 180 grados. Hacia abajo le vamos a dar valores positivos. Por eso tenemos aquí más 30 grados, más 60 grados, más 90 grados, más 120 grados, 150 y más 180 grados. Y en la parte superior le damos los mismos valores, pero en forma negativa, ¿sí? Aquí tenemos menos 30 grados, menos 60, menos 90, menos 120, menos 150 y más menos 180 grados, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a medir el eje eléctrico, debemos decir si está a más 60 o a menos 60 o a más 120 o menos 120, ¿sí? Y ya lo podemos situar dentro del triángulo de Itobe. Vemos entonces aquí el ejemplo de lo que yo les decía. Aquí vemos las proyecciones del vector en las diferentes derivaciones. Y si me siguen, vemos aquí el vector con la flecha más gruesa, dirigido ¿hacia dónde? A más 60 grados, ¿sí? Y entonces ya sabemos que este vector, si lo queremos proyectar en la derivación de 1, esta va a mirar hacia el lado positivo de D1, ¿sí? Acuérdense que para proyectar un vector, tomamos líneas perpendiculares que vayan de donde lo queremos proyectar y que toquen los extremos del vector. Y después le damos el mismo sentido a nuestro vector. Y aquí tenemos la proyección en D1. ¿Hacia dónde está mirando este vector? Hacia el lado positivo de D1. Y por eso decimos que es un vector positivo, ¿sí? Vamos a tener una deflexión positiva en la derivación de 1. Acá tenemos D2 y vean ustedes la proyección del vector en la derivación de 2. ¿Hacia dónde está mirando la flecha en D2? ¿Hacia el lado positivo o negativo? Hacia el lado positivo, y entonces D2 va a ser una deflexión positiva. Aquí tenemos la proyección en la derivación D3, que también está mirando hacia el lado positivo. Aquí tenemos la proyección hacia ABR, que mira hacia su extremo negativo. Aquí tenemos la proyección en ABL, que es isoeléctrico, porque este vector es perpendicular a la derivación ABL. Y finalmente, aquí tenemos la proyección hacia ABF. Vemos cómo el vector se dirige hacia la pierna izquierda. Entonces, volveríamos a lo mismo, a estas morfologías, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos nosotros en la práctica?
Tomamos el eje eléctrico y a partir de ahí vemos cómo están las derivaciones. O primero vemos las derivaciones y a partir de ahí determinamos el eje eléctrico. Lo primero entonces que hacemos es ver la morfología de las derivaciones. Y una manera muy relativamente sencilla para calcular el eje eléctrico es buscar la derivación isoeléctrica, porque ya sabemos que el vector va a ser perpendicular a esa derivación. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál es la derivación isoeléctrica? En este ejemplo, ya decíamos ABL, ¿verdad? Isoeléctrica quiere decir que si le quitamos lo positivo a lo negativo, ¿qué nos va a quedar? Una línea isoeléctrica, ¿sí? Entonces, si decimos que la derivación isoeléctrica es ABL, ya sabemos entonces que la perpendicular de ABL va a ser más 60 y menos 120 grados. Ya tenemos la dirección del vector. Ahora, ¿qué sentido le vamos a dar a nuestro vector? En este momento sí nos apoyamos con cualquier otra derivación. La más sencilla en este caso pues sería ABF. Si decimos que ABF es positiva, ¿hacia dónde tenemos que darle el sentido a nuestro vector? ¿Hacia más 60 o hacia menos 120 grados? Para que se proyecte en el lado positivo de ABF. ¿Cuál sería? Pues más 60, ¿verdad? Porque ya vimos que este vector se va a proyectar en el lado positivo de ABF. Entonces, si ustedes ya conocen alguna manera de calcular el eje eléctrico, síganla practicando. Si todavía les resulta confuso, entonces esta regla que yo les comento en este momento resulta relativamente sencilla. Buscamos la derivación isoeléctrica o la que más sea isoeléctrica. En este caso decíamos es ABL y ya sabemos entonces que la perpendicular es más 60 menos 120. Y para darle el sentido al vector nos apoyamos con cualquier otra derivación, ¿sí? Y así lo vamos a hacer con QRS, con la onda P y con la onda T, ¿sí? Vamos a medir los ejes eléctricos. Por ejemplo, en este trazo, ¿cuál ven ustedes que fuera la derivación más isoeléctrica? Acuérdense que para el eje eléctrico únicamente tomamos las derivaciones estándar o derivaciones de los miembros. En este momento no hacemos caso de las precordiales. ¿Cuál les parece que fuera la derivación más isoeléctrica en este trazo? D2. D2. Ahora, ¿cuál es la perpendicular de D2? ABL. Y aquí lo tenemos. ¿Cuál es D2? Es esta, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es la perpendicular de D2? Acuérdense, cuando yo les pido eje eléctrico, les pido valores. ¿Cuál sería la perpendicular de D2? ABL. Menos Valores. 30 más 150. ¿Cuál? Menos 30 o 100 más 150. 30 menos 30 a más 150. Esa es la perpendicular, ¿sí? Ahora, ¿qué sentido le vamos a dar a nuestro vector? Menos 30 o más 150. ¿Hacia dónde dirigimos el vector?
Ya sabemos que D2 es la isoeléctrica. Entonces, el eje eléctrico está entre menos 30 a más 150. Ahora, ¿qué sentido le damos al vector? Menos 30 o más 150. Menos 30. Menos 30. ¿Por qué menos 30? Porque va positivo. Nos apoyamos en D1. ¿Cómo es D1? Positivo, ¿no? Aquí tenemos D1. ¿Cómo es QRS en D1? Francamente, positivo, ¿verdad? Entonces, en este caso, aquí, si estamos diciendo que el vector está entre menos 30 a más 150, si nosotros lo dirigimos a menos 30, ¿cómo se va a proyectar este vector en D1? Hacia su parte positiva, ¿verdad? Y entonces aquí vemos en el ejemplo que D1 es positivo. ¿Sí? Y así lo hacemos también, por ejemplo, con la onda T. ¿Cuál sería la onda T más isoeléctrica en este caso? Vean, aquí tenemos onda T en D1 muy positiva, en D2 positiva, en D3 negativa, en ABR muy negativa, en ABL muy positiva y en ABF pues escasamente positiva. Vamos a decir que esta es nuestra derivación isoeléctrica. Entonces, ¿dónde está el eje eléctrico de la onda T? Sería perpendicular a ABF. ¿Cuál es la perpendicular de ABF en valores? De 1 Menos. ¿Cuál? ¿Cuál es la perpendicular de ABF en valores? 0, 180. 0 más menos 180. Eso es 0 más menos 180 grados. Ahora, ¿hacia dónde le damos el sentido a nuestro vector? ¿Hacia 0 o hacia más menos 180 grados? ¿Hacia dónde lo dirigimos? A 0. Hacer. A 0. ¿Por qué 0? Se va a proyectar en la parte positiva de D1 y D1 es positivo. ¿Sí? Y el eje eléctrico de la onda P, ¿dónde lo vamos a situar? Vemos que aquí es positivo en D1, muy positivo en D2, muy positivo en D3, muy negativo en ABR, ligeramente positivo en ABL y muy positivo en ABF. ¿Cuál sería la más isoeléctrica en este caso? ABL. ABL, ¿verdad? Y entonces decimos que el vector va a ser perpendicular a ABL. ¿Cuál es la perpendicular de ABL en valores? Este es ABL, acuérdense. ¿Cuál es la perpendicular? Ya lo habíamos mencionado. Más 60 menos 120 grados. ¿Qué sentido le vamos a dar a nuestro vector? ¿Más 60 o menos 120 grados? Más 60. Más 60. Porque vean ustedes, D1 es positivo. Y entonces, si proyectamos este vector en D1, va a ser mirando hacia el lado ¿qué? Positivo. ¿Sí? Entonces, esta es una manera de cómo podemos hacer el cálculo de los vectores de activación y de recuperación ventricular y despolarización auricular. Y ya para terminar, las derivaciones precordiales, que sabemos son derivaciones unipolares, las vamos a colocar en esta posición. Perdón, B1
Aquí la vemos en rojo. B1 será en el cuarto espacio intercostal derecho paraesternal. B2, cuarto espacio intercostal izquierdo paraesternal. B4, quinto espacio intercostal izquierdo en línea medio clavicular. B3, en la parte media entre B2 y B4. B5, quinto espacio intercostal izquierdo, línea axilar anterior. Y B6, quinto espacio intercostal izquierdo, línea axilar media. Y acá vemos derivaciones precordiales derechas, ¿sí? Que en algunas ocasiones es útil tomarlas. Esta sería B3 derecha y B4 derecha. B4 derecha sería quinto espacio intercostal izquierdo, derecho, paraesternal, y B3 derecha entre B2 y B4, ¿sí? Se pueden utilizar derivaciones B7, B8, B9 para cerrar un círculo torácico, pero esas son derivaciones que usualmente no las tomamos en forma rutinaria. Ya se nos va a acabar el tiempo, entonces si hubiera alguna pregunta, en la próxima clase la discutimos y vamos a ver cómo vamos a leer el electrocardiograma para la próxima clase. Bueno, nos conectamos el próximo lunes, ¿sí? Y vemos electronormal. Gracias. Que tengan buen fin de semana. Gracias, doctor. Igualmente, Igualmente. gracias. Gracias. Bonito fin de Gracias, doctor. Buen día.